Mira, Agustín, el panel es sobre hernia inguinal, entonces no voy a hablar de ventral. En el campo de la hernia inguinal. Mira, no es más un mito. Si ya tenemos 310 papers peer review de una técnica, no es más un mito. Es la realidad y está siendo estudiada, lo que es importante. Ya lo sabemos há mucho tiempo que la cirugía mínimamente invasiva de la hernia inguinal es mejor. Ese es un paper que ha publicado con Mike en 2013. Ese es un consenso de los consensos. Entonces tenemos evidencia de grado A, evidencia de nível 1A, recomendación de grado A, para utilizar cirugía de hernia inguinal por técnica minimamente invasiva. Pero, ¿por qué todo mundo no la hace? Agustín ha mostrado ese slide. Mira, tenemos hasta 2014 una línea básicamente recta. ¿Por qué? Porque es difícil. Pero mira que após un determinado momento, y esta es la línea de la hernia inguinal, comenzamos a notar un incremento en el número de cirugías realizadas por vía minimamente invasiva. Y eso es consistente con el uso del robot en los Estados Unidos. Mira, ese es el crecimiento, cirugía general está con esta color, y mira, ahí inicia un incremento. ¿Por qué? Porque nuestras cirugías son mucho más prevalentes que las cirugías urológicas. Y eso implica en que la cirugía general, en 2016-17, pasa a las otras especialidades en número de procedimientos. ¿Quién causa esto? Hernia inguinal robótica. Mira, novamente, ese incremento demonstrado en la ocurrencia de las hernias inguinales. Y ese es un paper muy importante, que muestra que a partir de un determinado momento, la hernia robótica, que está acá, va a robar casos no apenas de la hernia abierta, pero casos de la hernia laparoscópica. Isso é mais evidente quando vemos outros papers mostrando em cirurgias comuns. Mira, a linha da robótica cresce, a linha da laparoscópica ha caído um pouco, depois estabiliza, e a da abierta cai. Pero mira o incremento em el número de procedimentos realizados por cirurgia minimamente invasiva em 6 anos em los Estados Unidos. A diferença é de 41 vezes, não 41%. Então, é óbvio que a cirurgia robótica para hernia inguinal não é mito, é uma realidade, pelo menos em Estados Unidos. E mira, isso é muito importante, isso que Agustín ha mostrado. Quando começamos a iniciar cirurgia robótica em nosso hospital, começamos com os casos mais fáceis. Pero assim que desenvolvemos habilidade e estamos mais seguros de realizar o procedimento, começamos a ser casos cada vez mais complexos e casos que antes eram hechos por cirurgia aberta passam a ser hechos por robô. Como ontem, eu e Agustín ganhamos a batalha sobre a cirurgia lombar. Só um chiste. Então, o que temos que provar? É seguro? Sim, é seguro. Tem muito estudo mostrando que tem os mesmos benefícios da cirurgia minimamente invasiva feita por laparoscopia. O que as séries comparativas dizem? É melhor? Não, talvez seja igual. Pero é importante entender que quando vamos a pensar em custos, como Agustín ha falado, se consigo tirar da equação este problema, a primeira vez que tu sentas em um console do robô, tu entendes que aquela cirurgia é muito melhor hecha com a ferramenta robótica. Então, apesar de los pacientes não sentirem as diferenças, isso é muito importante, e isso é uma sugerência para que, se vocês vão realizar papers a partir de agora, procurem este tema, Patient Reported Outcomes. Às vezes, o que queremos para nós não é o que os pacientes querem para eles. Então, temos que entender o que os pacientes querem receber de nós. Mira, esse é importante, esse é o QC, que é como que a vida real em Estados Unidos, mostrando que as técnicas são similares. Esse é o trial que Agustín ha demonstrado
mostrando que não há clinical benefit, pero el editor del paper, del journal, colocou: não podemos assumir que não há papel para abordagem robótica. Mira o que Agustín ha falado. Especialmente para carros complejos, temos essa possibilidade e pode ajudar os cirurgianos em la transição. Só para comentar, esta semana ha saído o 2-year follow-up deste estudo com os mesmos achados, sem diferença entre os pacientes. E mira, esse é importante, esse é um serviço provavelmente com muitos casos de Flávio, por isso que teve tão buenos resultados, mostrando que a cirurgia robótica tem chiquitos, pero alguns outcomes melhores. Será que devemos começar com os casos complexos, como Agustín ha demonstrado? Não sei, pero para mim, hoje, funciona muito bem. Então, a mensagem que quero deixar para vocês é que não é mito, é uma realidade. Existe uma extensa literatura mostrando os benefícios da cirurgia. Não havia sido desenvolvida mais porque era difícil. Existe um incremento que é demonstrável, pelo menos nos Estados Unidos. É segura, com as mesmas respostas que a cirurgia laparoscópica. Ainda temos problemas de custo, pero para mim, não sou tão habilidoso quanto Klaus, quanto Agustín, permite que eu haga cirurgias cada vez mais complexas. E não devemos ter a cirurgia robótica como outra de los nossos armamentos para realizar procedimentos. Não devemos achar que nossa técnica vai operar todos os nossos pacientes. Não devemos adaptar nossos pacientes a nossa técnica. Devemos adaptar nossas técnicas a este paciente, pero a mano robótica provavelmente vai nos ajudar a ser casos um pouquinho mais complexos. Temos que ser críticos e acho que essa mesa é importante para entendermos a inovação não como algo ruim, custoso, pero como algo que temos que olhar com segurança para entender se haverá ou não um benefício a nossos pacientes. Gracias. Bueno, ya para cerrar, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto o la pregunta que les había dejado antes. A mí me gustaría hacer un comentario, si me permitís, y porque tiene que ver con las 3 charlas. Para mí, estas 3 charlas demuestran que es más importante. Hizo una homologación de lo que es un club de fútbol o un jugador de fútbol, Agustín, y esto va a ser válido y va a ser entendible con el sentido común. Es mucho más económico formar un buen jugador de fútbol que comprar a Messi. Por lo tanto, va a haber un solo club en el mundo que pueda comprar a Messi. Uno solo, porque ese día se lo va a tener a Messi. Un tópico importante: nadie pondría a Messi de marcador central, por más que es el mejor jugador del mundo, porque es un especialista en hacer jugar la pelota o probablemente en hacer goles. Nadie marcaría. Entonces, eso también va a que nosotros deberíamos formar especialistas y tener procesos educativos que van a ser mucho más económicos y, por supuesto, utilizando las herramientas de la actualidad, que no cabe en duda que es lo que hay que utilizar. Eso es mi opinión. Justamente. ¿Y quién va a formar a ese jugador de fútbol? Los que se formaron de manera autómata, como fue en el año 60, había potreros y había gente que se juntaba. Hoy hay academias educativas. Alemania es una formación y muchos lugares han mejorado sus resultados simplemente por tener un proceso de formación. La palabra proceso a mí me encanta. Me encanta, porque el proceso es para todo, hay un proceso para todo. Pero no hay que negar, y lo dicen las guías, que está comprobado que es mucho mejor la cirugía no en un centro de expertos, sino en manos de el experto. Los resultados son mejores por un asunto de volumen en el experto que en el centro. Por supuesto, debemos formar jugadores de fútbol, pero ¿quién lo forma? Tiene que haber un experto. Para que ese experto llegue a ser experto, tiene que tener volumen. Y ese volumen se transmite para el resto. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que
tiene que haber un proceso, pero ese proceso tiene que ser liderado por un experto o un conjunto de expertos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Eso, justamente eso. Tenemos que generar procesos, pero en base a consensos de expertos. Y esos expertos son los que van a guiar ese camino.